¿Y si la mayor amenaza para la Iglesia Católica no viniera de afuera, sino desde dentro del propio Vaticano? Durante siglos, la Iglesia sobrevivió a guerras, persecuciones y revoluciones. Pero ahora, algo silencioso y mucho más peligroso se estaba gestando en los pasillos dorados del Vaticano. Un error discreto. Una elección que, a primera vista, parecía esperanza, pero que sembraría la semilla de una división sin precedentes. Un error que vestía de blanco, hablaba español y sonreía con humildad. Pocos lo notaron en su momento. Menos aún se atrevieron a cuestionarlo. Pero aquel cónclave de 2013 no solo eligió a un papa, inició una grieta invisible que, con el tiempo, amenazaría con destrozar los cimientos mismos de la Iglesia. Una decisión histórica, tomada en secreto, que podría haber sido el mayor error del siglo XXI. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer. Al final, ¿quién cometió realmente el error, el hombre elegido, o quienes lo eligieron? El año era 2013, y la Iglesia Católica se encontraba en un momento de incertidumbre. Por primera vez en la historia reciente, un papa había renunciado. Benedicto XVI, después de 600 años, decidía dejar el trono de Pedro, alegando problemas de salud y la incapacidad de seguir al frente de la Iglesia. La renuncia dejó al mundo atónito. Un cambio inesperado y, para muchos, una señal de tiempos turbulentos. El Vaticano, envuelto en una aura de misterio y tradición, estaba a punto de tomar una decisión histórica. El cónclave, convocado para elegir al nuevo papa, estaba lleno de expectativas y tensión. Al fin y al cabo, ¿qué se esperaba de un nuevo líder para la Iglesia? Muchos creían que la elección debía recaer en alguien capaz de restaurar la confianza de la población y recuperar la autoridad perdida durante los escándalos internos. Y entonces, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, de Argentina, fue elegido. El mundo apenas podía creerlo, el primer papa latinoamericano. El primer papa jesuita. Un hombre de origen humilde, conocido por su preocupación por los pobres y su actitud sencilla. Tomaría el nombre de Francisco, en homenaje a San Francisco de Asís, el santo que abrazó la pobreza y la humildad. Inmediatamente, Francisco fue visto como un símbolo de renovación, una esperanza para muchos fieles alrededor del mundo. Su elección parecía prometer una nueva era para la Iglesia Católica, más cercana a las personas, más accesible, más sencilla. Sin embargo, detrás de la aparente aura de frescura y cambio, comenzaba a formarse un conflicto, silencioso pero palpable. Para muchos dentro de la Iglesia, especialmente entre los cardenales más conservadores, esa elección no parecía ser la respuesta a los problemas de la Iglesia, sino el comienzo de una ruptura silenciosa. La gran cuestión estaba en el aire: ¿sería la elección de Francisco, en lugar de unir a la Iglesia, capaz de dividirla de forma irreversible? En los primeros días tras su elección, Francisco rápidamente dejó claro que no era como sus predecesores. El Papa no se vestía con el lujo habitual. No usaba la vestimenta tradicional de gala de los papas, ni los caros muebles y objetos dorados del Vaticano. En su lugar, optó por ropa más sencilla, enfocándose en transmitir un mensaje de humildad y cercanía con la gente. Este estilo de vida austero, en contraste con el lujo que caracterizó a los papas anteriores, parecía ser un reflejo de una nueva dirección para la Iglesia. Pero, mientras muchos lo veían como alguien que traería una verdadera revolución, otros empezaron a darse cuenta de que esos cambios podrían ir mucho más allá de la apariencia. Francisco comenzó a cuestionar profundamente la propia estructura de la Iglesia y los valores que sostenían la jerarquía católica. Una de sus primeras actitudes fue intentar reformar internamente el Vaticano, enfrentando las diversas acusaciones de corrupción que pesaban sobre la institución. Francisco se comprometió a reducir los gastos excesivos y a aumentar la transparencia. Para muchos, esta postura se veía como una respuesta necesaria a las crisis que enfrentaba el Vaticano. Pero para una buena parte del clero tradicional, esto sonaba como una afrenta. La transformación se profundizó cuando Francisco, poco después de su pontificado, comenzó a acercarse a cuestiones sociales delicadas. La Iglesia Católica siempre había tenido posiciones rígidas sobre temas como el divorcio, el papel de la mujer y la aceptación de personas LGBTI. Pero el nuevo Papa, con su estilo directo y sin rodeos,
trajo un enfoque pastoral más acogedor. Por ejemplo, Francisco hizo declaraciones públicas que desafiaban el tradicionalismo de la Iglesia, pidiendo comprensión y compasión para los divorciados y destacando que la Iglesia no debía alejarse de las personas que más necesitaban ayuda espiritual. Esta postura, que fue vista como revolucionaria por muchos, pronto causó profundas divisiones internas. La cuestión de las mujeres en la Iglesia también salió a la luz. Francisco habló abiertamente sobre la posibilidad de ampliar los roles de las mujeres dentro de la estructura eclesiástica, algo que muchos dentro de la Iglesia consideraban impracticable. Las tensiones comenzaron a aumentar, y la Iglesia, que siempre había sido una fortaleza unida en sus valores, empezaba a mostrar fisuras. Y luego, el punto más delicado, el ecumenismo. Francisco buscó el diálogo con otras religiones e incluso con aquellos fuera de la fe cristiana. Para un papa tan tradicional, este movimiento causó un gran malestar entre los cardenales conservadores. Mientras él creía que este diálogo era esencial para la paz y la fraternidad global, muchos lo vieron como una amenaza para el dogma puramente católico. El creciente descontento llevó a la polarización. Los cardenales más conservadores comenzaron a oponerse públicamente a los cambios de Francisco, cuestionando su enfoque y, en algunos casos, acusándolo de apartarse de la verdadera fe católica. Lo que comenzó como un intento de acercar la Iglesia a su pueblo se transformaba en una crisis interna que no podía ser ignorada. Con el tiempo, los signos de un posible cisma comenzaron a volverse evidentes. Documentos filtrados, cartas internas de cardenales e incluso declaraciones públicas de apoyo a movimientos contra Francisco mostraban que la Iglesia estaba dividida, con dos bloques bien definidos: los reformistas y los tradicionalistas. Pero el mayor error de todos estaba por venir, y se extendería mucho más allá de las paredes del Vaticano. A medida que pasaban los años, el clima en el Vaticano se volvía cada vez más tenso. Lo que parecía ser una simple diferencia de opiniones pronto se transformó en una batalla ideológica silenciosa, pero intensa. Los primeros signos de que la elección de Francisco estaba, de hecho, causando una división irreversible empezaron a surgir con la denuncia pública de cardenales influyentes. Todo comenzó a desmoronarse cuando, en 2016, un grupo de cardenales reveló su insatisfacción en una carta abierta que denunciaba la falta de claridad y liderazgo en el pontificado de Francisco. La carta, firmada por 13 cardenales, expuso cuestiones que muchos temían abordar abiertamente, desde las reformas doctrinales, la manera de administrar la Iglesia, hasta las posiciones sobre temas polémicos. Para ellos, Francisco estaba llevando a la Iglesia por un camino incierto, donde la doctrina parecía diluirse en favor de un enfoque más modernista. La carta se convirtió en un parteaguas. Por un lado, los cardenales reformistas defendían el cambio como una necesidad para garantizar la relevancia de la Iglesia en los tiempos modernos. Por otro lado, los cardenales conservadores alegaban que el Papa estaba abandonando los principios fundamentales que habían sostenido la Iglesia católica durante siglos. Pero no terminó ahí. El pontificado de Francisco comenzó a marcarse por la creación de grupos internos de oposición. Estos grupos empezaron a organizar encuentros secretos, circulando documentos que criticaban abiertamente las acciones del Papa. En un momento, incluso se sugirió que se convocara un nuevo cónclave o que Francisco renunciara, como su predecesor. Este tipo de movimientos empezó a ganar fuerza, y el Vaticano, que siempre se había visto como la institución religiosa más sólida, ahora se fragmentaba. Las divisiones dentro de la Iglesia ya no eran solo una cuestión de opiniones internas. Ahora, se reflejaban en acciones. Los cardenales, obispos e incluso miembros de la alta jerarquía comenzaron a tomar partido. Por un lado, el Vaticano y el Papa Francisco se posicionaban a favor del cambio, la apertura al diálogo y la adaptación al mundo moderno. Por otro lado, la Iglesia tradicional se aferraba a los viejos principios y a la autoridad centralizada en Roma, combatiendo lo que veían como una amenaza para la fe católica pura. El punto de ruptura llegó cuando, en 2017, se filtraron documentos confidenciales del Vaticano a la prensa. Entre esos documentos estaba la famosa Carta de los 13 Cardenales, que expuso en detalle las críticas al pontificado de Francisco. La carta reveló cuán profundamente divididos estaban los altos mandos de la Iglesia.
Las repercusiones fueron inmediatas y devastadoras. Ahora, no solo los cardenales, sino también obispos y sacerdotes de todo el mundo comenzaron a cuestionar abiertamente la autoridad del Papa. Paralelamente, los movimientos de oposición dentro de la Iglesia se fortalecieron. Surgieron grupos que defendían que la Iglesia necesitaba un nuevo líder, alguien capaz de restaurar la unidad y los valores tradicionales. Algunos comenzaron a argumentar que Francisco había fallado en su misión de mantener la Iglesia unificada y, en lugar de eso, estaba cavando la propia destrucción de la institución. Mientras tanto, Francisco, que siempre había sido un líder acogedor y pragmático, empezó a ver que su intento de unificar y modernizar la Iglesia podría ser su mayor fracaso. En lugar de promover la unidad, se vio en el epicentro de una batalla constante. Pero sabía que lo que estaba en juego era mucho más que su legado personal. El futuro de la Iglesia Católica, con más de 1,2 mil millones de fieles, ahora estaba amenazado. Fue en ese momento que la Iglesia Católica comenzó a vivir una paradoja: la unidad de la fe se estaba desmoronando, no por una crisis externa, sino por una crisis interna, alimentada por diferentes interpretaciones del papel de la Iglesia en el mundo moderno. El error de una elección, la de un papa reformista, ahora estaba a punto de alcanzar su punto crítico. La verdadera cuestión, sin embargo, estaba a punto de revelarse. Ese error ya no sería simplemente una discrepancia interna. Comenzaba a ganar proporciones globales, con la propia autoridad papal siendo cuestionada y, para algunos, incluso desafiada. Con la Iglesia Católica cada vez más dividida, las consecuencias comenzaron a extenderse más allá de los muros del Vaticano. La lucha interna entre los cardenales y obispos ya no era una disputa oculta. Ahora, estaba visible para todo el mundo, dejando a los fieles confundidos y divididos sobre qué dirección debía tomar la Iglesia. El punto crítico de la división comenzó a sentirse directamente por aquellos que, hasta ese momento, veían al Papa como una figura de unidad. En el corazón de esta división estaba la cuestión de la autoridad. Tradicionalmente, el Papa era visto como la máxima autoridad dentro de la Iglesia Católica, con una posición incontestable sobre la doctrina y las prácticas. Sin embargo, a medida que avanzaba el pontificado de Francisco, muchos comenzaron a cuestionar esa autoridad. Como Francisco lideraba un pontificado que defendía cambios, reformas y, muchas veces, un pragmatismo que contradecía la tradición, la Iglesia comenzó a perder la fuerza de su centralización y la verdadera unanimidad de su mensaje. Los fieles se veían frente a una elección difícil. Por un lado, estaban aquellos que creían que la apertura de Francisco era lo necesario para el futuro de la Iglesia, una señal de renovación que la haría más cercana a la sociedad moderna. Veían en él una figura acogedora, dispuesta a enfrentar temas delicados como el divorcio, el papel de las mujeres y el tratamiento de las minorías, algo que muchos consideraban impensable en tiempos anteriores. Para estos fieles, Francisco representaba una iglesia más humana, capaz de dialogar con el mundo sin perder su esencia. Por el otro lado, estaban los fieles más conservadores, aquellos que sentían que el Papa estaba comprometiendo la verdadera doctrina de la Iglesia. Se sentían perplejos ante las actitudes y declaraciones del Papa sobre temas polémicos, como la acogida de las personas LGBTI o el suavizamiento de las posiciones tradicionales sobre el matrimonio. Para ellos, Francisco estaba causando un terremoto en la fe católica, diluyendo sus principios fundamentales y, como consecuencia, alejando a los fieles más tradicionales. A medida que pasaban los años, la autoridad papal comenzaba a debilitarse ante la opinión pública. Los católicos se veían siendo arrastrados a diferentes lados, sin una línea clara de unidad que los orientara. Esta polarización no se limitaba solo a los fieles. La propia jerarquía de la Iglesia estaba fragmentándose. Los movimientos internos comenzaron a ganar fuerza, con muchos defendiendo un retorno a un liderazgo más firme y conservador. La crítica a Francisco se intensificaba y, al mismo tiempo, su base de apoyo se consolidaba entre aquellos que ansiaban una iglesia más inclusiva y flexible. El impacto de esto fue inmediato. Comenzaron a surgir movimientos católicos radicales contrarios al Vaticano de Francisco. Algunas de estas facciones, aún dentro del seno de la Iglesia, crearon corrientes de resistencia, defendiendo públicamente que el Papa ya no representaba los intereses de todos los católicos.
Esto generó una desconexión creciente entre las diferentes alas de la Iglesia, algo que amenazaba no solo la unidad de la fe, sino también la estabilidad de la propia institución. La muerte de Francisco, que parecía distante, fue el punto de inflexión que acabó reavivando los conflictos internos. Su partida no fue solo la pérdida de un líder. Se transformó en un catalizador para las fuerzas en guerra dentro del Vaticano. El cisma que ya estaba en gestación se manifestó de manera más agresiva. Las facciones en desacuerdo sobre la dirección de la Iglesia Católica comenzaron a tomar un espacio mayor y la disputa por la sucesión papal se volvió aún más visible y tensa. La verdadera amenaza que surgió, sin embargo, fue el riesgo de cisma, la división formal e irreversible dentro de la Iglesia Católica. Si el Papa Francisco había sido un error silencioso, su muerte y las divisiones que dejó como legado comenzaron a exponer la fragilidad de la Iglesia Católica en su unidad, estructura y autoridad. Lo que podría haber sido una transición pacífica hacia una nueva era en la Iglesia ahora se estaba convirtiendo en un campo de batalla, con dos facciones radicalmente diferentes disputando el control de la mayor organización religiosa del mundo. Y así, la Iglesia, que durante siglos había sido la mayor representante de la fe católica global, ahora enfrentaba una de las crisis más profundas en su historia. La elección de Francisco, que inicialmente prometía una renovación, resultó ser la chispa que encendería una guerra ideológica que podría llevar a la Iglesia a una verdadera ruptura. Al mirar la trayectoria reciente de la Iglesia Católica, queda claro que la elección del Papa Francisco no fue solo una elección de nombre, sino una elección de dirección, y con ella, surgieron profundas transformaciones. Francisco trajo consigo una visión de renovación, buscando acercar la Iglesia a las cuestiones sociales y a las necesidades del mundo moderno. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de desafíos. Lo que parecía ser la solución para muchos de los dilemas contemporáneos de la Iglesia acabó revelando las divisiones más profundas que estaban arraigadas desde hacía mucho tiempo. El Papa, con su enfoque más inclusivo y acogedor, con su intento de romper barreras y abrir espacios para nuevas discusiones, no solo despertó esperanzas, sino también causó inquietud entre aquellos que defienden una preservación de las tradiciones. Y, en lugar de ser un elemento de unión, su liderazgo sacó a la luz las fragilidades de una estructura que, durante siglos, había mantenido su cohesión y solidez. La verdadera cuestión que se plantea, entonces, ¿fue el mayor error de la Iglesia una decisión en sí misma, o las circunstancias que hicieron que esa decisión fuera inevitable? La Iglesia, con su vasta tradición y su búsqueda de una imagen de unidad, de repente se vio frente a una división no necesariamente entre los que están en lo cierto o equivocados, sino entre los que buscan la preservación y los que desean la transformación. El error, si es que podemos llamarlo así, no está en una elección hecha en 2013, sino en la imposibilidad de encontrar un equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas. El Papa Francisco se vio en un momento de gran presión, donde, al tratar de modernizar la Iglesia, tuvo que lidiar con la resistencia de las fuerzas tradicionales que temen perder la esencia de la fe católica. Esto resultó en una tensión interna que hoy es más visible que nunca. La verdadera reflexión está sobre los rumbos de la Iglesia. Lo que parecía ser un intento de reavivamiento puede haber generado, sin querer, uno de los mayores desafíos de su historia moderna. El cisma que ahora se perfila en el horizonte no es el fruto de una sola decisión, sino del encuentro entre un sistema que ha estado arrastrándose durante siglos y un mundo en constante cambio. La Iglesia Católica, como tantas otras instituciones, se ve hoy en una encrucijada, entre la necesidad de adaptación y el deseo de preservar su identidad. Y, quizás, el mayor desafío sea precisamente cómo mantener la unidad sin perder la esencia, cómo evolucionar sin fragmentarse.